Bueno, vamos a empezar con esta presentación del proyecto final. Nos toca hoy un tema ferroviario, un tema muy interesante, en una presentación que van a ver que está muy bien hecha. Quiero resaltar en este equipo la capacidad para superar los obstáculos. Siempre tratamos de que el trabajo, todo el proyecto final se desarrolle fundamentalmente haciendo resaltar las propiedades individuales y potenciarlas en un equipo. En este caso creo que así sucedió. Probablemente no nos habremos enterado de algunos problemas internos, pero la verdad es que a lo largo de todo el semestre tuvieron alguna época en la que las cosas no anduvieron bien y después supieron reponerse, y no solo eso, sino terminar con un proyecto muy bien hecho, muy interesante, y hoy para poner la frutilla de la torta con una presentación que creo que está realmente muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hola, ahí está. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la familia y amigos que se acercaron esta tarde a participar de esta presentación de nuestro proyecto final de carrera. El mismo trata de la construcción de una nueva vía de ferrocarril para el transporte de carga en el sur argentino. Es el tramo desde la localidad de Contralmirante Cordero y la localidad de Añelo. Para el correcto desarrollo de este proyecto, nos estuvimos asesorando en temas con los ingenieros que aparecen en pantalla, con los temas desde economía hasta la parte técnica de ferrocarriles, parte de geotecnia, estructuras, transportes, hidráulica y, muy importante, el impacto ambiental. En la próxima hora vamos a estar hablando de manera general lo que es la descripción del proyecto. Luego vamos a hablar un poco de a qué se dedica la región, sus actividades económicas, criterios de diseño ferroviario, donde es una parte más técnica. Luego se van a analizar las alternativas que se tuvieran en cuenta, el impacto ambiental de este tipo de obra, el diseño geométrico de la traza, el análisis del drenaje, el escurrimiento del agua, obras de arte, que son las alcantarillas y puentes ferroviarios a construir, elementos extractivos, que es la cantidad de locomotoras que se necesita para poder tirar una formación con 50 vagones cargados, las estaciones de carga y descarga, y finalmente un análisis económico de todo el proyecto. Bueno, hablando sobre el proyecto, este proyecto se enmarca en un plan de mejoramiento y renovación de vías de toda la traza del tren norpatagónico. Ese tren norpatagónico va desde Bahía Blanca hasta la ciudad de Chipoleti actualmente, y nosotros nos estaríamos encargando de la construcción del nuevo tramo, de la construcción de vías desde Contralmirante Cordero hasta la localidad de Añelo. Añelo es una localidad donde es el epicentro de lo que ahora es Vaca Muerta. En líneas generales, la vía férrea es de tipo de trocha ancha, van a ser 77 kilómetros de vía, con una capacidad de carga que lo eleva a la original, que es de 20 toneladas, se lo pasa a 27 toneladas por eje, y una velocidad de circulación de 80 kilómetros por hora. Además se proyecta obras complementarias, como son la estación de carga en San Patricio de Chañar, estación de descarga en la localidad de Añelo, puentes ferroviarios, 2 puentes ferroviarios y las alcantarillas. ¿Por qué se proyecta esta nueva vía? Bueno, por el potencial, la potencial cantidad de insumos necesarios para desarrollar la actividad petrolera en la zona, además de hacer que la producción regional de frutas, sobre todo, sea más competitiva. Igualmente, la mayoría de la carga a transportar es arena, con el 56%, como metanol, tubos sin costura, cemento y baritina. Todos esos componentes son para, sobre todo, la actividad petrolera. Y bueno, una gran medida igual es las frutas que se van a transportar. Lo que sucede actualmente es que toda la traza está muy deteriorada. La edad de vida más o menos es de 70 años y la capacidad portante de vía es de 20 toneladas por eje. Puesta en marcha este plan, se lleva
Bueno, y la capacidad máxima de carga es de 730.000 toneladas por año. Con puesta en marcha este plan y la construcción de esta nueva vía, se eleva a 6 millones de toneladas al año que se puede transportar, se eleva la capacidad por tanto a 25 toneladas por eje y se logra una buena velocidad de circulación de 80 km por hora, siendo que ahora actualmente el promedio es de 15 km por hora. Bueno, como decíamos, la economía regional, hay dos actividades muy importantes en esa zona. Una de ellas es la actividad frutihortícola del lugar, que ocupa todo lo que es el Alto Valle de Río Negro y el valle inferior del río Neuquén. Y ahí lo que más se produce son las peras y manzanas. También hay una elaboración de jugos y demás. Somos muy importantes a nivel mundial y para la provincia representa un gran ingreso. El 68% de los ingresos de la provincia de Río Negro viene por esa actividad y en menor medida a Neuquén con un 30%, pero es muy importante. Acá vemos durante la última década cuánta fue la producción de peras y manzanas. Se puede promediar que se producen 1,5 millones de toneladas. Hubo un pico en 2011 de 1.700.000, pero se promedia en 1,5 millones de toneladas al año. La otra actividad muy importante es la actividad petrolera. Nosotros, esta obra está en una zona que es la zona de Vaca Muerta, que es una región. En sí, Vaca Muerta es una formación geológica de roca llamada shale. Esa shale es una roca generadora. Esa roca tiene en su interior petróleo y tiene gas, que eventualmente, con las grietas, eso emerge hacia mantos superiores hasta llegar a una impermeable y con métodos convencionales que se conocen de bombeo se extrae esos hidrocarburos. Ahora con el método no convencional, como es el fracking, que es lo que se está en la última década apuntando, lo que se hace es extraer el gas y el petróleo dentro de esa roca. ¿De qué manera? Se hacen perforaciones hasta 3.000 metros de profundidad, se lo entuba y se mete el pozo y después se le inyecta a presión agua, arena y químicos. De esa manera extraen el petróleo y el gas de la roca generadora. Bueno, ahí vemos cuáles son las principales empresas operadoras. El 42% lo tiene YPF, el resto lo tiene una buena parte de la provincia de Neuquén, una empresa de la provincia de Neuquén, y el restante se divide en varias empresas. Ahora, el desarrollo de esta actividad trae también varios problemas y son de consideración, sobre todo en la localidad de Añelo, que es el epicentro de Vaca Muerta. Lo que sucede es que los comerciantes, al ver que hay fuertes inversiones, una paga a la mano de obra y profesionales muy buena, suben los precios. Además, hay una inmigración no controlada de la gente por esa esperanza de querer cobrar más, ¿no? Entonces empieza a haber un déficit de vivienda y la ciudad no está preparada. Tiene problemas para dar los servicios públicos. También se sabe que todas aquellas ciudades que basan su actividad en una sola cosa, como es la petrolera, cuando mundialmente la economía no ayuda, se ven envueltos en una gran crisis. Además, se puede nombrar que puede haber una posible contaminación de suelo y agua si no hay un buen monitoreo y seguimiento, si no se hacen bien los procesos, y puede haber una reducción de las superficies de explotación para actividad frutícola, como es originalmente toda esa zona. Bueno, para meternos un poco en el mundo ferroviario, vamos a hacer una breve descripción de los elementos componentes de la estructura de la vía. Ellos son el riel, que es básicamente un perfil metálico que recibe las ruedas troncocónicas del tren y desplaza los esfuerzos a los durmientes. Está el durmiente, que son monobloques de hormigón, que su función es transmitir los esfuerzos al balasto. Están las fijaciones, que sirven como son los dispositivos de unión entre los rieles y los durmientes. Trasladan los esfuerzos horizontales y verticales y además aseguran la invariabilidad de la trocha. Está el balasto, que son las piedras, que tienen que cumplir una granulometría determinada y tienen que llevar los esfuerzos, distribuirlos uniformemente sobre el plano de formación.
Están las juntas, que son las uniones entre los rieles, en nuestro caso son juntas soldadas. Aparatos de vía, que son los que sirven para cambiar la dirección de la vía. Pueden ser cruces, desvíos. Y el plano de formación, que es básicamente el suelo, que tiene que tener ciertas características mecánicas y además pendiente para poder desaguar las aguas. Ahora vamos a ver un poco el ensamble de la vía. El método que nosotros utilizamos es el método de los pórticos, que consta de una serie de pasos, que ahora los vamos a pasar. La primera es la preparación del terreno, es decir, llevar al grado de compactación, al nivel necesario y a la pendiente necesaria transversal para poder desagotar las aguas. El armado de parrillas, que son elementos de vía de una longitud de un riel. Eso se pueden hacer al costado de la vía y estoquear. Está la distribución del riel capa balasto, que se puede hacer con camiones, volcadores y con retropalas. Está la disposición de los rieles auxiliares, que son esos de ahí, que es cuando van a circular los pórticos de ensamblaje de la vía. Está el montaje de las parrillas sobre balasto, como se ven acá, estos son los pórticos que van a levantar las parrillas y las van a ir disponiendo. Una vez que se montan las parrillas hay que hacer una unión provisoria de ellas. Luego está el segundo riego balasto, que esto ya se hace circulando por arriba de la vía, con los camiones tolva, que vuelcan el balasto, tanto por abajo como por los costados. El mecanizado de la vía, que el mecanizado no es más que el levante de la vía, ya que está tapada por balasto, la alineación en el plano horizontal y vertical. La consolidación y perfilado. Consolidación es compactar el balasto, que se hace a través de medios dinámicos, con esta máquina acá, básicamente vibrar el balasto. Y después está el perfilado, que es darle el perfil transversal a la piedra. Luego sigue un tercer riego balasto, que se hace de la misma forma que esta. Segundo mecanizado, que es igual. Y la consolidación y perfilado final. Finalmente se hace la soldadura final de juntas. El tiempo de ejecución de 1 kilómetro de vía es de aproximadamente 14 días. Esto obviamente depende de la máquina, personal, etc. Ahora vamos a hablar un poco de los análisis de alternativas. Para plantear alternativas, lo primero que hay que sugerir son criterios de trazado, básicamente. Esos criterios de trazado nos orientan de acuerdo a las necesidades y posibilidades del proyecto que vamos a ejecutar. Tenemos los radios de curvatura, que tienen que ser los mayores posibles. Acá tenemos que, en función de la trocha, a medida que aumenta la trocha, los radios de curvatura mínimos son más grandes. Nosotros utilizamos radios de 2000 metros en todas las curvas del proyecto. Las pendientes, mientras menor las pendientes, mejor, ya que pendientes más grandes disminuyen la capacidad de carga de la formación, de la locomotora, básicamente, y además encarecen el traslado de la formación completa. Tenemos los cruces, que es la zona más insegura de todo un trazado ferroviario, que es donde se produce la mayor cantidad de accidentes, así que lo mejor es evitarlo completamente. Las expropiaciones, que básicamente generan malestar a los vecinos, dividen las parcelas que ya están, intersección con ciudades. Las intersecciones con ciudades traen beneficios y complicaciones. Los beneficios son justamente la comunicación que produce entre las ciudades el tren, y los inconvenientes es la relación directa de los ciudadanos con el tren, ya que hay que tener en cuenta que es un tren diésel que va a emitir gases de combustión y además es bastante más ruidoso que el eléctrico, que estamos acostumbrados a escuchar. Otro tema también es la contaminación del entorno y forma percibida, que se relaciona con lo anteriormente dicho, ya que la contaminación del entorno va a ser la misma, ya sea en la ciudad o sea alejado de la ciudad, pase por donde pase. Lo que va a cambiar es la forma de percibirla, es decir, va a cambiar de acuerdo a si la gente está cerca o no, si lo ve o no. Con esto en mente tenemos unas recomendaciones de trazado, que son mayor porcentaje de líneas rectas y lo más rápido posible, curva unión con un amplio radio, pendientes inclinadas lo menos posible y uniformes, y la menor cantidad de subidas y bajadas. Y bueno, la elección de la traza, como dice ahí, es un compromiso entre todas las variables de análisis. Es decir, que no hay una traza que sea mejor, superadora en todo sentido de todas las demás. Es un compromiso. Ahora vamos a hacer una breve descripción de las alternativas de trazado que con los criterios anteriores nosotros diseñamos. Algo a decir que tienen todas las trazas que cumplen con todos los diseños ferroviarios, que básicamente son la radio curvatura y las pendientes. La ventaja, bueno, la primera propuesta de trazado es en amarilla, lo que está en rojo en la ruta provincial número 7, y la idea de esta propuesta es justamente bordear toda la zona de producción. Finalmente, esta parte de acá va sobre Barda y después se va a la vera en la ruta provincial número 7, en Palma Mella. Las ventajas son poco impacto en la zona productiva, justamente por la idea de bordearlo, amplio radio de curvatura, como dijimos antes, baja necesidad de cruces, ya que
no pasa por ciudades, no va por la ruta provincial número 7 por gran parte de la traza. Baja sincronización de las ciudades, justamente por no comunicarlas. Baja percepción de la contaminación, esto es, el tren va alejado, entonces la gente no la percibe. Baja pendiente de uniformes, como se ve aquí. Este es el perfil longitudinal, básicamente la altimetría. Estos picos son accidentes geográficos, elevaciones. Y la traza se desarrolla gran parte sobre suelo, que eso da una facilidad constructiva, ¿no? Y cercana a la zona de producción. Esto quiere decir que no va a ser necesaria gran infraestructura para poder llevar la producción a las estaciones. La ventaja, bueno, poca comunicación entre las ciudades, parte de la traza sobre barda, que dificulta la construcción, los cruces y accidentes en la zona de barda, que son estos picos de aquí. La propuesta de trazado número 2 es esta de acá, esta es la ruta, y como se ve, la idea es bordear completamente toda la zona de producción, no acercarse a la ruta provincial, nada. Las ventajas: mínimo impacto en la zona, amplia red de curvatura, mínima necesidad de cruces, baja sectorización de ciudades, baja percepción de la contaminación, justamente porque no pasa en ningún lugar. Las ventajas: mínima comunicación, solamente comunica barra del medio con la estación de hielo. La traza sobre roca es una gran dificultad constructiva, y además constructiva está lleno de accidentes topográficos, como pueden ver, esto hay que sortearlos, hay que hacer obras. Está alejada de la zona de producción, lo guarda en la zona de producción, así que hay que planear estaciones aquí para altas pendientes heterogéneas con un grado de accidente, eso se ve en el perfil longitudinal. La propuesta de trazado número 3, esta va a la vera de la ruta provincial número 7. La ventaja es que la traza se da sobre una zona ya impactada, es la de menor longitud, conecta toda la ciudad de Alto Valle, como se ve, tiene bajas pendientes de uniformes y la traza se desarrolla totalmente sobre suelo. La ventaja es excesiva cantidad de cruces, ya que en todas las ciudades hay que generar cruces, para poder pasar de una zona productiva a la otra de la ruta provincial. Los cruces además son de distinto nivel. En todo recorrido intersectan el trazado eléctrico, se sectorizan las ciudades todas, de Contaminante Cordero hasta Hielo, y hay una relación directa de los pobladores con la contaminación producida por el tren. Y la 4 es muy parecida a la propuesta de trazado número 1, pero es una propuesta mejor en el sentido de que ya no va por la barda, sino que empalma directamente con la ruta provincial. Eso se ve acá en el perfil longitudinal, que no tenemos accidentes, no tenemos picos. Y las ventajas son básicamente la misma de la ruta de la propuesta número 1. Poco impacto en la zona productiva, amplia red de curvatura, baja necesidad de cruces, baja sectorización de las ciudades, baja percepción de la contaminación, pendientes uniformes y bajas, traza sobre suelo y está cercana a la zona de producción. Las ventajas es poca comunicación entre las ciudades y son necesarios también cruces con la ruta. Ahora, la propuesta que surge inmediatamente después de ver los análisis de trazado es cómo elegimos la que más nos conviene. Para eso lo que hacemos es seleccionar variables de diseño, variables que no están necesariamente relacionadas entre sí, pero que en forma global hacen a la calidad del proyecto resultante. Ellas son la longitud total, esto para obras similares refleja costos básicamente, accidente del terreno, estos son los saltos topográficos, las grandes pendientes y demás, el suelo, que esto hace referencia a la dificultad constructiva, ya que suelo en realidad es el material sobre donde apoya la vía, es distinto si es roca, la vía, es distinto si es roca y si es suelo. Cercanía a la zona de producción, esto se traduce en costos de traslado de los productos hacia las estaciones. Infraestructura necesaria para el servicio, esto es más que nada las obras necesarias para el mejoramiento de los caminos o nuevos caminos que sean necesarios construir para poder llevar los productos hacia la estación. Obras de arte, que es básicamente puentes y sus dimensiones. Los cruces, esto cuantifica la cantidad de cruces a distinto nivel o al mismo nivel, y si son pasivos o activos. Activos es con barrera. Criterios ferroviarios, que hace referencia a las pendientes y a los radios de curvatura. Complejidad constructiva, que está íntimamente relacionado con el suelo y los accidentes del terreno. Y efectos ambientales, que esto tiene en cuenta el efecto barrera, que es la sectorización de las ciudades y la percepción de la contaminación por los pobladores. Y con esta variable lo que hacemos es un análisis multicriterio de alternativas. El procedimiento de determinación es, primero a los criterios se le asigna un valor para poder cuantificarlos, luego se jerarquiza los criterios, es decir, se le da importancia relativa. Con eso se hace una matriz de ponderación y se obtiene el coeficiente de ponderación, que el coeficiente de ponderación te dice en realidad qué tan importante es en este análisis cada criterio. Mientras mayor sea el coeficiente de ponderación, más importante es el criterio.
y luego se hace una suma ponderada de cada criterio con el peso y la valoración. La que obtiene el número más grande, que aquí fue la propuesta número 4, es la traza que resulta la más conveniente, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de el impacto ambiental y vamos a ver tanto los aspectos positivos y negativos de las ciudades involucradas. En primer lugar, vamos a hablar de Contralmirante Cordero, luego de Barra del Medio, Villa Manzano, San Patricio de Chañar y Añelo. Bueno, comenzando con Contralmirante Cordero, como aspecto positivo, tenemos que se pueden reutilizar las vías existentes, pero bueno, el impacto, el aspecto negativo que tiene esto es que al reutilizar estas vías existentes están muy próximas a la ciudad y a la ruta provincial número 7. Luego en Barra del Medio lo que se hace es bordear la ciudad para tener una menor contaminación sonora y visual. Lo negativo es que se debe realizar un puente para sortear un canal y las fundaciones de este puente va a afectar al cauce del canal. En Villa Manzano lo que se hace es desviar la traza, como se puede ver acá, para evitar que sea intervenida la ciudad de Villa Manzano. Lo que provoca esto, como aspecto negativo, es que se debe aumentar el número de hectáreas a expropiar. Luego, en San Patricio de Chañar, bueno, sucede lo mismo, que desviamos la traza para bordear la ciudad y también se va a construir una playa de carga y descarga en este sector y bueno, esto va a tener un aumento en cuanto a la economía regional de San Patricio de Chañar. Con lo que respecta al aspecto negativo, es que por acá más o menos está la ruta provincial número 7 y bueno, se debe realizar un cruce a nivel. Si bien el tren va a bajar el flujo vehicular, pero bueno, no quita que haya una interferencia en la ruta. Lo que respecta a Añelo, lo que propusimos fue que finalice el tren y también construir la playa Añelo a las afueras de la localidad. Esto lo que nos va a generar es que no haya congestiones y no modifique a la vida cotidiana de Añelo. En cuanto a lo negativo, es que Añelo todavía no está preparada con la infraestructura para lograr el número de población que va a tener con Vaca Muerta. Muy bien. Ahora, hablando de los medios que se van a ver afectados, cuando hablamos del medio natural, y bueno, vamos a nombrarnos todos estos, ¿no? En cuanto a la calidad del aire, se va a ver afectado en Barra del Medio, en Contralmirante Cordero y en San Patricio de Chañar, porque va a circular el tren muy cerca de la localidad de Seco. Luego las expropiaciones va a afectar a la calidad de los suelos. Después la construcción del terraplén va a afectar al escurrimiento superficial. Y en cuanto a la flora y fauna, va a estar afectada a todo lo largo de la traza porque bueno, el movimiento de suelos va a afectar a todo, ¿no? Después, en cuanto al medio antrópico, se verá afectado el paisaje, se va a producir reasentamientos, va a modificar la actividad económica, agropecuaria y comercial. Y cuando hablamos de generación de expectativa, nos estamos refiriendo a lo que va a suceder en Añelo.
Hace aproximadamente 5 o 7 años antes, Añelo contaba con 3.000 habitantes. Y hoy en día, sin que Vaca Muerta esté explotada al 100%, ya están alrededor de las 10.000 personas. Bueno, como se trata de una línea nueva, de una traza nueva, la planificamos desde el punto de vista ambiental. Esto lo que nos beneficia es que vamos a evitar los efectos negativos estos que estamos viendo acá. Bueno, el efecto barrera no se va a producir en ninguna ciudad, ya que bordeamos la mayor parte de las ciudades y esto a su vez va a tener una contaminación ambiental que será lo menor posible. Después, en cuanto a las expropiaciones, tratamos de ser lo más ordenado posible para que no se produzca la fragmentación parcelaria. Evitamos también los conflictos con las redes eléctricas y bueno, y en cuanto a esto, tuvimos en cuenta las normas vigentes para la construcción de los cruces a nivel. Bueno, una medida mitigante que utilizamos fue la de plantar nuevos árboles todo a lo largo de la traza. El beneficio de esto es que vamos a producir una barrera forestal y acústica a todo lo largo de la traza. Bueno, ahora vamos a hablar del diseño geográfico de la traza. Lo primero que hicimos fueron determinar los aspectos morfológicos del lugar, donde primero determinamos la topografía, que lo hicimos a través de las cartas del Instituto Geográfico Nacional, que es una carta del IGN, que se determina a través de una grilla, como un mapa de toda la Argentina, que representa a toda la superficie del país. Estas cartas fueron determinadas por medio de vuelos con aparatos satelitales, donde demuestran las diferentes elevaciones que tiene el terreno. Como vemos acá, esas cartas se las carga un programa llamado Global Mapper y nos dibuja las diferentes curvas de nivel, como se observan en esta pantalla. También el programa lo que nos demuestra por diferentes colores las diferentes elevaciones que tiene el terreno y las referencias, como muestra esta referencia, se muestra que en la parte celeste las menores elevaciones y las mayores en la parte verde. Y esta parte de acá es un perfil transversal en esta zona de acá que nos muestra las diferentes elevaciones que tiene el terreno en las diferentes partes. Luego de tener todos esos datos, nosotros lo diseñamos con el AutoCAD Civil 3D, que como vemos acá, cargamos la curva de nivel y por medio del programa tiene un factor importante que es que carga todos los diseños geográficos como las curvas y las pendientes y dibujamos la diferente traza, como vemos acá de este diferente color, y la blanca es la ruta que anteriormente mostramos, que es la ruta provincial número 7. El perfil, el AutoCAD lo que nos representa, lo que nos modela son los diferentes perfiles. Como vemos, el perfil longitudinal acá, a lo largo de toda la traza, nos muestra con esta línea verde el terreno natural, y acá con la amarilla es la traza, que es la rasante donde iría la traza ferroviaria. El perfil longitudinal lo que tiene son diferentes elevaciones y la progresiva a lo largo de toda la traza. Después están los perfiles transversales, donde obtuvimos acá los perfiles tipo, que son los que se dibujan, y el programa nos demuestra este tipo de perfiles que nos muestra, es más representativo y es diferente por una diferencia de escala para una mejor visualización, y también nos demuestra los diferentes volúmenes de áreas en un cuadrito acá con la diferente progresiva. Un factor importante que tiene este programa es que los perfiles transversales los podemos hacer tanto en cualquier parte de toda la traza. Estos perfiles, unos son de desmonte y otros de terraplén, igualmente estos dos. Otra parte importante del programa es que también nos calcula los movimientos del suelo. Como vemos acá, tenemos todo el perfil longitudinal
que tiene toda la progresiva y las diferentes elevaciones. También nos modela el diagrama del terraplén acumulado y el diagrama de desmonte acumulado, que el terraplén es el sobrante, el suelo sobrante y el desmonte es lo que no. Y este diagrama acá es la superposición de estos dos, donde nos demuestra a lo largo de toda la traza donde nos falta y donde nos sobra terreno, que este es el diagrama del grupo. Otra cosa que hicimos fue el análisis de drenaje. Se hace el análisis de drenaje ya que la traza actúa como un efecto barrera del escurrimiento del agua. Entonces lo que tuvimos que hacer es calcular el caudal que tiene la cuenca de la región. Lo que nosotros utilizamos para calcular el caudal fue de emplear el método racional, que es un método sencillo, donde lo único que necesitamos fue la superficie de la cuenca, las intensidades de lluvia y después hay un coeficiente de correntía que depende del tipo de suelo, que es normalmente solamente un porcentaje del escurrimiento del agua de las lluvias anuales. Lo primero que hicimos fue determinar la zona de la cuenca, toda la cuenca, y determinamos esta zona, donde toda la cuenca tiene, como vemos acá, 140.000 kilómetros cuadrados en su totalidad. Después fuimos con el programa Global Mapper, vimos las diferentes subcuencas que existen en la zona y con sus respectivas ramificaciones. Después lo que tuvimos que hacer fue el tipo de suelo que existe en el lugar, donde nos encontramos en la región 4, que es la región del Alto Valle, donde el tipo de suelo es arenoso, franco y limoso, tiene una alta salinidad, un buen drenaje y una buena permeabilidad. El cálculo del caudal, bueno, como dijimos antes, utilizamos el Global Mapper, que dividimos las diferentes subcuencas y dividimos en las subcuencas y sacamos la superficie de cada una. Después determinamos por medios estadísticos las precipitaciones del lugar, de los diferentes meses del año, y sacamos un promedio anual, y después el coeficiente de correntía lo determinamos con esta tabla que vemos acá, que varía dependiendo del tipo de suelo y la pendiente, y después hicimos un cuadro donde determinamos los caudales de todas las diferentes subcuencas y adoptamos el mayor caudal para diseñar las diferentes zonas de arte. Y vamos a ver que las diferentes zonas de arte son las alcantarillas y los puentes. Acá lo que vemos de las alcantarillas, bueno, diseñamos también con el AutoCAD Civil, que bueno, vemos una planta donde pasaría la alcantarilla y acá vemos una vista del perfil longitudinal y una transversal de la progresiva donde nosotros utilizamos el mayor caudal, donde nos dio que tenemos tres líneas de alcantarillas de 1 metro de longitud. Y acá bueno, vemos una parte del programa donde nos diseñó que en el mayor caudal que atraviesa nunca va a llegar el pelo del agua al terraplén. Bien, vamos a construir dos puentes. Un puente en la zona cercana a Barra del Medio, el cual tiene 92,50 metros, que se puede ver en la zona en rojo, y un puente número 2, el cual se construirá cerca de Villa Manzano. Tiene una longitud de 18,50 metros. Vamos a comentar solamente el puente número 1. El puente cruza el cauce, que tiene una forma trapecial, con un ángulo de 40 grados, es decir, lo cruza de forma oblicua. La longitud máxima transversal del canal es de 54 metros y está revestido en hormigón. Podemos ver ahí donde será ubicado el puente y aquí podemos ver una imagen real del canal cercana a una curva donde podemos observar la forma trapecial de la sección transversal. En lo que respecta al diseño estructural, necesitaremos conocer las causas para poder calcular los efectos. En este caso hablamos de lo que son acciones o cargas. Nombramos entonces el peso propio, acciones producidas por el tren, es decir, sobrecargas, las fuerzas del agua, el viento, el sismo, la temperatura, y deberemos respetar deformaciones que nos limitan los reglamentos. El material del que vamos a hacer el puente será hormigón armado. Mostraremos aquí la forma particionada del puente para que pueda entender
entenderse de forma general. Lo que podemos ver en esta animación es la viga. La viga tiene una forma de U. Si bien estructuralmente es ineficiente, presenta ventajas desde el punto de vista de montaje y plazos de obra. Tiene una altura de 1,80 m, una longitud de 18,40 metros y está realizada en hormigón pretensado. Es el único componente premoldeado del puente y el único que se podrá mover, es decir, es el único que no es in situ. Debido al pretensado se logra la longitud que posee la viga. En la siguiente animación podremos ver la forma general del puente para poder apreciar cómo está formado. Tenemos 5 tramos de viga, que son los que podemos ver ahí, que están apoyados en apoyos internos y apoyos externos, también llamados estribos. Los apoyos contienen dinteles, que son estas zonas que podemos ver aquí. En el acercamiento podremos ver cómo la viga se encuentra apoyada sobre el dintel en 2 prismas que se pueden ver en color negro, los cuales son apoyos de neopren sunchado. Nos permiten transformar, digamos, las cargas dinámicas en una forma medianamente amortiguada y se pueden calcular como estáticas. En esta forma podemos ver cómo el dintel es similar a una viga, aunque fue analizado en 3 dimensiones. También podremos ver cómo los pilotes forman lo que se llama una pantalla de pilotes y necesitan resistir esfuerzos tanto verticales como horizontales. En la siguiente imagen vamos a poder apreciar el apoyo interno. El mismo contiene un dintel, el cual fue analizado en 3 dimensiones como modelo bila-tensor. La pila, la cual tiene un diámetro de 1 metro y por debajo podemos ver este bloque que es el cabezal. El mismo tiene una altura de 1,50 m y su función es transmitir las cargas de la pila a los pilotes, es decir, es una estructura de transición. Las estructuras de los pilotes funcionan en conjunto y pueden tomar la flexión, es decir, toman la flexión del conjunto, pero individualmente funcionan los pilotes a lo que es tracción y compresión y la fricción es medianamente pequeña. En el siguiente video podemos ver la forma general en el entorno del puente con el canal. Podemos ver que cruza de forma oblicua. También podremos apreciar que el canal tiene una forma trapecial, ahora cuando bajemos debajo del agua. Los cabezales no podrán verse ya que se encuentran debajo del puente, es decir, son parte de la fundación, y aquí podemos ver las pilas. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver al ingeniero Morquecho nadando en el puente, aunque se lo llevaría al agua, pero bueno. Y en esta parte final lograremos ver cómo los estribos necesitan tomar la carga de lo que es el terraplén, es decir, el peso del terraplén empuja contra los estribos y por eso funcionan también a flexión. Bueno, una vez que tenemos definida la traza en detalle con su planimetría, podemos preguntarnos cuál es la cantidad de elementos tractivos que necesitamos. Que básicamente es una manera elegante de preguntarse la cantidad de locomotoras necesarias. Para eso lo que tenemos que calcular es la capacidad de arrastre de una locomotora. Eso quiere decir cuál es el esfuerzo disponible de una locomotora una vez que vence su propia inercia al movimiento. Para eso hay un procedimiento de cálculo que la capacidad de arrastre de la locomotora es función de la pendiente y la velocidad del proyecto. La velocidad, como dije, del proyecto, así que es un dato, y la pendiente más favorable surge del análisis en detalle de la traza. El procedimiento de cálculo es el siguiente. Primero se determinan las resistencias unitarias de los elementos, tanto de la locomotora como de los vagones. Como se ve aquí en la fórmula, es función de la velocidad, de la superficie transversal, tanto de la locomotora como de los vagones, de la cantidad de ejes y de la velocidad. Luego se determinan las resistencias totales, que es multiplicar las unitarias por el peso de la locomotora y de los vagones. Siguiente paso es determinar el esfuerzo engancho, conocido como el esfuerzo tractivo, que esto es el esfuerzo disponible para dar la carga, básicamente. Y finalmente la calculación de la capacidad de carga, que es también conocida como la capacidad de arrastre. Todos los valores antes obtenidos se conforman de acuerdo a las características de los elementos componentes del tren, es decir, que como dije antes, la superficie transversal, la cantidad de ejes, ejes tractivos, etc. Un punto importante es que el comportamiento de las locomotoras es lineal, es decir, que dos locomotoras van a poder transportar, dos locomotoras iguales, van a poder transportar el doble de carga que una sola. Bueno, se procede a calcular la capacidad de arrastre de una locomotora a las distintas velocidades. Aquí en amarillo la velocidad del proyecto es 80 y se ven graficadas la capacidad de arrastre en función de la velocidad para una locomotora, para dos locomotoras y para tres locomotoras.
Entonces, para determinar la cantidad de locomotoras, entramos con la velocidad, interceptamos la curva y tenemos que conseguir una capacidad de arrastre mayor al tonelaje total a transportar. Eso será nuestro caso con 3 locomotoras. Y ahí ponemos el modelo de la locomotora utilizada porque esto es función de la potencia, es decir, que si hubiésemos elegido una locomotora más potente, podríamos haber trabajado con 2 locomotoras. Y después vamos a hablar sobre el diagrama de trenes, que es un aspecto crucial en la gestión de la circulación de los trenes, ya que es una representación gráfica espacio-temporal del recorrido del tren. Así que con eso nosotros podemos diagramar recorridos, optimizar los tiempos de trenes, tiempos de cruce, tiempos de carga y descarga de una forma gráfica fácil de ver. Voy a comentarlo por arriba nomás, este es el diagrama de trenes para 3 trenes que parten de Conterminio Cordero y llegan hasta Nielo. Este va directamente, descarga, después sale otro. En la estación de Anielo tiene un tiempo de parada, que es esta meseta, donde puede cargar, por ejemplo, y después sale. Con esto lo que se puede ver es que si se intersectan, por ejemplo, estas curvas, van a ser necesarios 2 trenes para poder materializar los recorridos. Bueno, las estaciones de carga. ¿Cómo se va a relacionar nuestro trazado ferroviario con el medio productivo que atraviesa? Bueno, lo va a hacer con las estaciones. El tipo de carga mueve 2 motores muy importantes dentro de cada estación, que es la logística y el diseño que va a tener cada una. Por eso pensamos en 2 estaciones, una en San Patricio de Chañar, destinada para los productos frutihortícolas, y otra en Anielo para todos los materiales que va a utilizar el fracking. El diseño de logística engloba un ítem muy importante dentro de cada estación. El diseño engloba las vías de playa, los sectores de carga y descarga, los almacenes, los edificios. Y la logística es todo el movimiento interno que va a tener la estación y cómo se va a llevar a cabo. A su vez, todos estos 2 parámetros están relacionados con el volumen y el tipo de carga que se va a transportar. Las vías de playa, para empezar con el diseño de San Patricio de Chañar, son aquellas vías donde se van a estacionar las formaciones para poder realizarse las maniobras de carga y descarga. Para poder calcular la cantidad y la longitud de las vías, hicimos un procedimiento muy sencillo, que es el volumen total de carga que vamos a transportar, dividido el volumen que transporta un vagón. En este caso son vagones que llevan contenedores, un contenedor normalizado TEU de 20 pies, y en este caso va a ser refrigerado para la fruta. Eso nos va a dar el número de vagones que cada vagón multiplicado por la longitud y la longitud de las locomotoras, que al aplicarle una restricción máxima para circular de 50 vagones por formación, nos va a dar un total de 2 vías de playa para realizar todas las maniobras en la estación. Bueno, los sectores de carga y descarga son muy importantes dentro de esta estación, ya que aquí se van a reducir los tiempos y a su vez los costos dentro de la estación. Contar con un sector adecuado nos va a permitir mejorar los procesos y optimizar todo esto. Acá vemos cómo el aparatito el Drift Taker, realiza los movimientos de carga-descarga y se mejora todo esto. Los almacenes que va a tener la estación, que son almacenes de tipo secundario, los primarios que vimos en el video anterior, están situados a las lejanías de las vías de playa y sirven para almacenar contenedores que no son de urgencia al ser transportados y que se encuentran en reparación. Y también tenemos un almacén, acá vemos una planta de uno de los últimos planos, en cual vemos el almacén y se diseñó, se pensó con una distribución para que los camiones que van a ser cargados, los contenedores van a ser cargados dentro de la estación, puedan funcionar de manera más simple y sencilla, aunque este tipo de carga no es el que se va a utilizar en su mayoría. En otra parte del plano vemos un edificio de control general para todos los movimientos dentro de la estación y el edificio de reparaciones. Balanza para los camiones, para que puedan ser pesados y acreditados, y controles de ingreso y seguridad. Y para resumir la logística que tiene esta estación, los movimientos, voy a explicar uno de los procesos más simples o circuitos más sencillos que tiene el contenedor dentro de la estación. Cabe destacar que el contenedor se encuentra terciarizado, ya que el sistema, o sea, la empresa le brinda al productor el contenedor para que éste haga uso del mismo. En cierta forma, el contenedor va a ser cargado en el lugar de producción y va a ser traído a la estación. Aquí el camión llega con el contenedor cargado, se acredita en la balanza, se pesa y se acredita,
e ingresa a la estación. Acá se dirige al sector de carga y descarga. Acá podemos ver el sector y las vías de playa. Y acá el contenedor puede tomar dos caminos: ser estoqueado en los linderos de la vía de playa o ser cargado directamente en la formación. Y luego el camión es cargado con un contenedor vacío y termina el circuito retirándose de la estación. Para la parte de diseño de Anielo, la segunda estación, el diseño de las vías de playa es básicamente lo mismo, salvo que aquí la materia a transportar es arena y cemento en su mayoría. Por lo tanto, los tipos de vagones van a ser distintos y vamos a transportar por cada vagón 24 toneladas. Este es el vagón de Ferrosur Roca, el tipo Tolva, que se usa para este material. Y siguiendo los mismos procedimientos, obtenemos un total de 7 vías de playa, mucha mayor cantidad, ya que el volumen de materia es mucho más amplio. Los edificios de la estación, tenemos edificios de control, edificios para seguridad de ingreso, y vamos a tener como importante en esta parte una playa de acopio para manejar todo este material que se va a transportar. Los sectores de carga y descarga van a estar relacionados con este tipo de material, obviamente. Vamos a tener una zona de descarga de acopio de arena, una zona de descarga de acopio de cemento, galpones para almacenar los caños y un sector para esta estación que va a ser retropalas para manejar la arena. Bueno, ¿cómo se va a relacionar el diseño y la logística de esta estación? Lo hace mediante 3 pasos sencillos, aunque va a haber más, pero los más básicos son estos. Que es una vez que ingresa el tren a la estación, cargado a la formación, la arena es descargada por una cinta transportadora y se carga en el camión. Este método directo es muy eficiente cuando hay camiones disponibles para ser cargados y que requieran la arena de manera rápida. Y los otros dos métodos son cuando no se encuentran camiones en el lugar y ingresan las formaciones cargadas. La arena se descarga y es acopiada por las retros en la zona del sector de la playa de acopio. Y el tercer paso es el de descarga de cemento mediante aire a presión y es cargado en silos para luego ser utilizado. Y bueno, para resumir la logística y uno de los movimientos más sencillos que tiene esta estación, vamos a mirar un video. Aquí vemos las vías de playa y la formación que está ingresando con la arena y el cemento. Aquí se preparan los vagones para ser descargados. Ingresa el camión hacia la playa y se dirige al sector de acopio. Y aquí ingresa a la playa de acopio y el camión puede tomar distintos caminos. Uno es ser cargado directamente aquí al costado con los vagones con arena, seguir su camino y ser cargado con cemento, o utilizar un método de carga más rápido al encontrarse arena en la playa de acopio, que es ser cargado con las retropalas. Esto es más rápido ya que el volumen que carga la retro es mucho más que el de la cinta transportadora. Luego de ser cargado, el camión se retira de la playa y primero debe ser acreditado en la balanza para poder circular con las normas de vialidad y que tiene que cumplir con los pesos. Bueno, hablando un poco sobre el análisis económico del proyecto, vamos a hablar en primer lugar de la tarifa. Actualmente, o sea, el análisis que vamos a hacer es sobre todo el del insumo de mayor importancia, que es a transportar, que es la arena para el fracking, ¿no? Actualmente existen dos rutas, con los costos que están pagando los productores de
insumos. Una de ellas, la primera ruta es la que sale de Entre Ríos, la arena que viene de Entre Ríos, de la localidad de Ibicuy, va en camión hasta Cañuelas, de Cañuelas ahí va en tren hasta la ciudad de Teteneri y de ahí en camión hasta la ciudad de Anielo. Eso tiene un costo, están pagando $50 la tonelada. Otro costo, otra ruta, y que el costo es mucho mayor, es la arena que viene de Concepción del Uruguay y se hace todo mediante camión. Va de Concepción del Uruguay hasta la ciudad de Anielo. Eso, el valor que están pagando es de $114 la tonelada. Puesta en marcha el plan de renovación y esta construcción de la nueva vía hasta Anielo, el costo baja casi a la mitad, haciendo que paguen solamente $28,50 la tonelada. Eso sucede porque la arena ahora de Ibicuy se va a transportar en buque hasta el puerto de Bahía Blanca y de ahí en tren, con la traza del tren norpatagónico renovado, hasta la localidad de Anielo. ¿Cómo se tuvieron en cuenta cuánto debería pagar cuánto deberían pagar? Los componentes de la tarifa son estos, son todos costos de movilidad, de mantenimiento, inversión, financiación, de beneficio empresario. Hablando un poco de cada uno, el costo de movilidad es el costo de mover el tren. El costo de mover el tren cargado desde el puerto de Bahía Blanca hasta Anielo. Ahí se tuvo en cuenta combustibles y lubricantes, el salario de personal, cánones a pagar, inmuebles, seguridad, seguro, el mantenimiento del material rodante, y eso nos está dando $8 por tonelada aproximadamente. El otro costo es el costo de mantenimiento de vía para que esté en condiciones durante su vida útil, y esos son los trabajos que dicen ahí. Se hace una depuración parcial del balasto, se hace un reemplazo parcial de hundimiento y después otra vez un aporte de la piedra balasto. Dependiendo de la cantidad de toneladas a transportar, anualmente pueden ir desde los $4 millones a $6 millones por año. El otro costo es el costo de inversión. En nuestro caso, ese costo de inversión era el costo de la nueva vía. Pero bueno, de proyectos anteriores es el costo de lo que es la renovación y el mejoramiento de la vía. Y después está el costo de financiación, que el costo de financiación es el costo de tener el dinero para poder hacer las obras. Ahí se tiene en cuenta lo que son los intereses, las comisiones y los gastos generales, y que va a depender cuándo se va a devolver la deuda contraída. Bueno, el costo de este proyecto lo obtuvimos haciendo un análisis de precio donde tuvimos en cuenta la mano de obra, los materiales y los equipos. Y bueno, y a la vez el rendimiento de cada uno de ellos. Podemos ver que el tramo ferroviario tiene un costo de 3.600 millones de pesos, la estación de San Patricio de Chañar un costo de 295 millones de pesos, la estación de Anielo 495 millones de pesos, y después las obras de arte tienen un costo total de 65 millones de pesos. Todo esto nos da un total de 4.600 millones de pesos, o un equivalente de 110 millones de dólares. Bueno, ahora voy a describir estos tres ítems que son los más importantes, ya que está el mayor porcentaje de estos. El tramo ferroviario, tenemos un costo de 2.700 millones de pesos en la colocación y armado de las vías. Otro costo significativo es el movimiento de suelo, con un total de 788 millones de pesos. Y después en menor escala el cerramiento de la traza. Respecto a la estación de San Patricio de Chañar, el mayor costo está en lo que es hormigón o pavimento. Esto, bueno, está incluido tanto las playas de estacionamiento de los vehículos, de los camiones, como de los containers. Luego está la construcción civil. Esto, acá nos referimos a los depósitos, a las oficinas, las instalaciones de estos edificios y el cerramiento y la iluminación.
Después los equipos, como ya nombraron, eran los equipos. En la creación de Añelo, el mayor costo lo lleva la construcción civil, ya que es una planta de 2.000 metros cuadrados. Después están las vías para las maniobras, el pavimento, que como dijimos antes, para las playas de estacionamiento de los camiones y vehículos y los contenedores. Y después los equipos, que son la retro, la cinta y la balanza. Bien, tratemos de ensamblar la información que hemos venido hablando hasta el momento. Hemos definido cómo podemos llegar a la tarifa y hemos definido cómo calcular el gasto de la inversión. Son los datos que tenemos hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo podemos organizar esta información. El plan de trabajos nos permitirá ordenar y sistematizar esta información, básicamente las tareas. Y lo que lograremos con esto es llegar a un objetivo más eficiente. Vamos entonces a entender los conceptos que tiene dentro el camino crítico de un proyecto, el cual implícitamente nos está demostrando la dependencia de las tareas, es decir, qué tareas debemos realizar para poder realizar otras tareas. Podemos realizar entonces un mapa en el cual, pensando que entendemos el camino crítico y ya definidos los ítems y los rendimientos que cada uno posee, podemos entonces calcular los días laborales. Pactamos entonces objetivos económicos y podemos llegar a lo que son los plazos de obra. Con los plazos de obra ordenamos la información de manera conveniente para generar eficiencia y llegamos a los planes de trabajo. El plan de inversiones es la forma en que nosotros vamos a organizar el dinero en determinado tiempo, es decir, cómo lo vamos a invertir en un determinado tiempo. Esto nos dirá la conveniencia o no de lo que es el proyecto de inversión. Como estrategia de inversión, lo que vamos a generar es un primer frente. El primer frente es la construcción de un tramo que va de Contralmirante Cordero a San Patricio del Chañar e incluye la construcción de la estación de carga y descarga. De esta forma podemos habilitar este primer tramo antes de terminar la obra completa y podremos entonces tener ingresos, lo cual nos dará un proyecto más eficiente. Luego llegamos a construir la parte siguiente. Esto es el plan de trabajos e inversiones, es la tabla que hemos utilizado para el proyecto, en la cual tenemos en columnas los meses y en filas los ítems. La idea básicamente es demostrar que se puede ver que, por ejemplo, la playa de San Patricio del Chañar se construye antes que la playa siguiente, ya que hemos dicho que vamos a construir un frente número 1. Y esto es básicamente la cantidad de lo que es referente a ferroviario y tiene una velocidad más o menos constante. Si organizáramos la forma en que hemos invertido el dinero en cada mes, podremos hacer un gráfico y ver si este gráfico es consistente o no con lo que estamos planeando. Bien, llegamos a lo que es la evaluación económica. En la misma intentaremos identificar ventajas y desventajas asociadas a la inversión, es decir, conveniencia. Podemos expresar esto en términos monetarios o lo podemos expresar en términos de beneficios sociales. Nosotros analizaremos ahora los beneficios económicos y los beneficios sociales los dejaremos para el final como comentarios. Necesitamos definir algunas cosas para poder entender lo que sigue. El flujo de caja es una relación de ingresos y egresos en un determinado tiempo, es decir, gastos y ganancias en un determinado tiempo, por ejemplo, un mes o un año. Los indicadores de rentabilidad son aquellos índices que nos servirán para medir la efectividad de la forma que estamos invirtiendo el dinero. Cada uno tiene un enfoque distinto y nos puede dar una información distinta. Y el costo de oportunidad es el valor que se debe pagar por elegir una posibilidad distinta, es decir, lo que uno pierde o deja de ganar por elegir, por ejemplo, la puerta B en vez de la puerta A. Pasamos a un caso teórico que nos interesa, el flujo de caja del proyecto puro. En el mismo, el inversor debe tener todo el dinero para poder invertirlo. Esto nos dirá dos cosas importantes. Primero, si el proyecto es rentable, es decir, si no da rentabilidad el proyecto, para este caso específico por lo menos, ya no dará rentabilidad. Y en el caso de que sea rentable, nos dirá cuál es el máximo beneficio o utilidad que le podemos sacar. Bueno, esta tabla bastante grande nos permite analizar lo que es el flujo de caja. En este caso, insisto, para el proyecto puro. Básicamente lo que tiene es en columnas los años y en filas los valores que serán de ingresos y egresos.
Y aquí es cuando debemos ensamblar la tarifa. El ingreso será por la tarifa debido a la movilidad de ciertas toneladas. Y los egresos serán, por ejemplo, la infraestructura, es decir, la inversión. Tendremos gastos de mantenimiento, depreciaciones fiscales, impuestos a las ganancias, bueno, cosas relativas a la economía. Podremos entonces analizar lo que son los indicadores de rentabilidad antes mencionados. El valor actual neto, la tasa interna de retorno o el índice de rentabilidad. Nos enfocaremos en el valor actual neto, el cual nos dirá cuál es la ganancia que estaremos teniendo con este proyecto, es decir, la utilidad. Para el cálculo del mismo es necesario tener una tasa de interés, la cual es relativa al costo-oportunidad, insisto, es decir, utilizar una puerta en vez de la otra. Por lo tanto, esta tasa que hemos utilizado es la posibilidad de haber invertido el dinero, por ejemplo, en plazo fijo. De ahí sale este valor. Bien, el caso que nos interesa de nuestro proyecto. Flujo de caja del proyecto financiado. Es decir, debemos adquirir una deuda para poder pagar el proyecto. El escenario está basado en una empresa concesionaria por un contrato de 12 años. La misma debe afrontar los gastos de inversión. Y debido a que tendremos beneficios sociales que estaremos dando con el proyecto, el Banco Interamericano de Desarrollo nos financiará el 80% de la inversión a una tasa que para nosotros es aceptable. Nuevamente se arma esta tremenda tabla en la cual nos interesa ahora estos valores que están aquí. Es decir, si hemos juntado el dinero suficiente para pagar las cuotas de la deuda que hemos adquirido. Y como egreso lo que aparece es el costo financiero, es decir, las cuotas. En este caso, para el inversor, el VAN, es decir, el valor actual neto, es de 541 millones de pesos, es decir, es lo que va a ganar el inversor. Vale aquí aclarar lo siguiente. Hemos limitado la ganancia del inversor, por lo tanto de ahí sale la tarifa, es decir, le hemos puesto un límite a lo que el inversor va a poder llegar a ganar y de ahí se minimizó lo máximo posible el valor de la tarifa. Como resumen, llegamos a estos valores. El proyecto es 80% financiado. El costo de infraestructura es de 4.450 millones de pesos. La rentabilidad del proyecto puro es de 1.278 millones. La rentabilidad del inversionista, es decir, lo que gana la empresa concesionaria, es de 541 millones. El costo financiero, y fíjense la magnitud de este valor, es de 7.118 millones de pesos. El contrato es por 12 años y mientras tenemos contrato, en la parte con deuda pagaremos esta tarifa que fue la antes mencionada. Luego de pagar la deuda tendremos una tarifa la cual se puede reducir ya que no estamos pagando cuotas. Ahora bien, fíjense lo comentado anteriormente, estábamos pagando 50 la tonelada y hemos reducido en un 50% lo que se estaba pagando. Conclusiones finales del proyecto. Se generan empleos por la construcción del mismo. Se redujo significativamente los camiones en las rutas y por lo tanto los accidentes debidos a la congestión. Se redujo la contaminación ambiental, aumentó la velocidad y la calidad de traslado de cargas y se redujo la tarifa a pagar por los usuarios para la movilización de cargas. Queremos agradecer a las siguientes personas, las cuales están en pantalla. Mi nombre es Nicolás Ayal, mis compañeros Matías Poliandre, Francisco Fares, Lautaro Bauzón, Matías Rodríguez Padilla y Matías Bianchi, y muchas gracias por haber venido. Y vamos a dar un aplauso para los dos futuros ingenieros, Nicolás Ayal y Matías Bianchi.